Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Gunter y hoy tenemos un review de un teléfono que trae a todos encantados por la relación calidad-precio. El Pocophone M3 de Xiaomi. Bueno, es la submarca de Xiaomi. Quédense y después de la intro les doy todos los detalles para saber si este teléfono a un precio tan contenido vale la pena o no. Y antes de seguir con el review, los invito como siempre a suscribirse si no lo han hecho, compartir con sus amigos para seguir creciendo en este canal. Y si al final del video les gusta o les parece interesante, les pido dejar un pulgar arriba. Desde que Xiaomi sacó al mercado la marca Poco, lo hizo con una sola intención: romper por completo el mercado de los teléfonos de gama de entrada a un precio muy contenido y con unas especificaciones de gama media. Veamos si este Pocophone cumple con lo que Xiaomi se propuso. Y hagamos un unboxing rápido para ver qué trae la cajita de este Poco M3. Pues aquí tenemos el Pocophone. La verdad que en mano se siente bastante bien. Es un teléfono con una pantalla bastante generosa. La cobertura trasera es de plástico, imitación piel, que la verdad que da una sensación muy bonita. Hay algunos a los que no les gusta la marca Poco puesta en el módulo de cámaras. A mí realmente se me hace un detalle estético que me recuerda a los Pixels, a los primeros Pixels que salieron de Google. Tiene el lector de huella aquí a un lado para que sea más cómodo. Subir y bajar volumen del lado derecho, como pueden ver ahí. Entrada de jack de auriculares, que casi la mayoría de los teléfonos hoy en día lo ha quitado. Entrada USB tipo C, con unas medidas bastante generosas. Es 162 por 77 por 9.6. ¿Qué pasa? 9.6 está por encima de la media del mercado, pero si tenemos en cuenta que tiene 6000 mAh de batería, le perdonas esos 198 gramos y ese grosor de 9.6 milímetros. Ergonómicamente sienta bastante bien en la mano. Esta textura trasera, imitación piel, pero es plástico, hace que sea menos resbaladizo. Vienen tres colores: este azul, amarillo, que solo está disponible en AliExpress, y gris, con la misma textura de fondo. A mí me encantó esta textura. Es plástico, pero realmente se siente muy bien al tacto. Incluye altavoces duales aquí encima y aquí abajo. Le voy a dar el máximo volumen para que puedan oír qué bien. Para celebrar que ahora estoy sin ti. Enamorarnos resultó fácil, pero la relación fue difícil. No voy a llorar si te vas de aquí. Un sonido de muy buena calidad y la pantalla, espero que la puedan ver, también de muy buena calidad. Tiene buen manejo de los brillos y de los contrastes. Aquí con las luces del estudio, yo sí sintiendo un artista. Con las luces que tengo enfrente y una de lado, la verdad que lo logro ver sin ningún problema. Y se me olvidaba comentarles, la pantalla es de Corning Gorilla Glass 3, algo que me sorprendió porque para este precio, que cuesta más o menos 4.200, depende de dónde lo compres, es algo que la mayoría de las marcas omiten. Y Xiaomi en el Poco M3 lo incluyó, algo para que este teléfono sea más duradero. Y vamos a las especificaciones
del Poco M3. Procesador Snapdragon 660, la verdad que no es el más potente, pero suficiente para que corran las aplicaciones y tenga fluidez en la pantalla. No es algo que te vas a quedar tirado. Sí he notado un poquito el lag cuando abres la cámara, cuando abres alguna aplicación, pero señores, por 4.000 pesos no puedes pedir más. Corre a 2.0 GHz. Memoria RAM de 4 GB y hay una configuración de almacenamiento de 64 y otra de 128. Este es de 64 y una cosa que me sorprendió, y le voy a dejar a la pantallita aquí, que de esa de memoria de 64 GB ya tienes ocupado 19 GB por la marca, así que tienes que empezar a desinstalar aplicaciones porque es una de las cosas que caracteriza a Xiaomi. Te llena los teléfonos de aplicaciones que tú no vas a usar. Si decides, hay algunas que puedes quitarla, entonces te ahorras ese espacio. Algunos dirán que con 4 GB de memoria RAM no voy a poder sobrevivir. Si eres un gamer intensivo, este no es el teléfono para ti. Este es un teléfono para tareas comunes, lo que solemos hacer: tomar foto, grabar video, jugar uno que otro jueguito que no reclame demasiado de la RAM ni del CPU. Por lo tanto, este es un teléfono económico de gama de entrada con prestaciones de gama media, que en algún momento se ponen como media alta, como la cámara de 48 megapíxeles. Pantalla de 6.53 pulgadas, tiene Full HD Plus y 395 ppi. Una pantalla de excelente calidad para un teléfono de entrada. La verdad que sorprende por la claridad en que lo ves. Me gustó bastante el contraste que maneja este teléfono. Incluso en condiciones de mucha luz se ve perfecto. Y vamos con las especificaciones de la cámara, que es actualmente lo que más usamos en un celular. La cámara frontal, que es en forma de gota, que está aquí encima, es de 8 megapíxeles. Diríamos un poco limitada, sí, pero recuerden que es un gama de entrada. Y vamos a testearlo a ver qué tan buenos son esos 8 megapíxeles. Y con el software que le mete Xiaomi puedes jugar con todos los efectos de la cámara frontal. Puedes rehacerte a ti mismo. Esos efectos a mí no me gustan tanto, pero el que quiere usarlo, pues ahí los tiene. Y las cámaras traseras, que es donde este teléfono de gama de entrada se pone al tú por tú con los de gama media, media alta. Tiene 3 sensores. El primero de aquí arribita de 2 megapíxeles es un sensor macro de 2.4 de apertura. La cámara principal de 48 megapíxeles, nada más y nada menos, y una apertura de 1.79. Bastante decente para que entre suficiente luz y tus fotos queden o videos queden muy buenos. Y el tercer lente, el último de acá, es de 2 megapíxeles, sensor de profundidad de 2.4 de apertura. Se echa en falta el super gran angular o gran angular. Batería de 6000 mAh con un cargador de carga rápida que trae incorporado en la caja de 22.3 vatios. Así que no vas a tener problema con el uso intensivo de este Poco M3. Y lo mejor de este teléfono, estarán de acuerdo conmigo, es el módulo de cámaras. Y lo que vamos a hacer es testear la cámara frontal con foto y videos y luego el módulo de cámaras trasera con foto y video. Esta es una prueba de video con la cámara frontal. Vamos de paso a probar el audio del teléfono. Como pueden ver, tampoco tiene mucha estabilización. Recuerden que es una cámara de 8 megapíxeles con apertura de 2.05. Nada mal para redes sociales, pero si se fijan, quema bastante donde está iluminado. Y no tengo aplicado ningún filtro de belleza, así que no es la mejor cámara del mundo, pero al menos da el gatazo. ¿Y qué les parecieron las fotos con la cámara de 8 megapíxeles y apertura 2.05, la cámara frontal? Dejen en sus comentarios qué les parece. Yo lo veo como una cámara bastante decente. Tienen estos efectitos que les pueden añadir a sus fotos o a sus videos, pero realmente depende de ustedes si los quieren usar. Y vamos a las pruebas de la cámara trasera, del módulo de cámaras trasero. Primero fotos y después video.
Y bien amigo, ¿qué les pareció el resultado en fotos de las cámaras traseras? ¿Se les hace que está a la altura de un gama media alta? Dejen en sus comentarios qué les pareció. Yo las veo bastante decente, hacen un buen manejo de los contrastes, de los colores, y realmente para lo que necesitas muchas veces el celular, que es para tomar fotos para redes sociales, es más que suficiente. El sensor de 48 megapíxeles es un plus adicional. Y en cuanto a video, ¿qué les pareció el resultado del video? Realmente es muy claro, lo único que le falla bastantito es la estabilización. Así que si pretenden tomar videos para blogging con cámara, este celular en mano, lamento decirle que van a tener que buscarse o un trípode o alguien que no tenga pulso de maraquero para que los tome, porque si no, les va a salir bastante movido. Y en general, ¿qué les pareció el Poco M3 de Xiaomi? Yo honestamente no esperaba tanto en un teléfono con un precio tan contenido. 4.200 pesos, ya creo que no hay teléfonos de ese precio, excepto el Poco Phone. Dejen en sus comentarios, amigos, qué les pareció el Poco Phone de Xiaomi, el Poco M3, si considerarían tener un teléfono con prestaciones bastante buenas, bastante decentes y un precio muy pero muy económico. Y esto ha sido todo. En otro review voy a hacer un test a ciega con la cámara trasera de este celular, comparándolo con otros dos celulares de gama media 1 alta y el otro de gama alta. A ver qué tan bien parado sale el Pocophone contra esas dos bestias. Pero por hoy ha sido todo. Si les resultó interesante este video, les pido dejar un like, compartir con sus amigos, y si no se han suscrito, los invito a suscribirse. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.